Cordial saludo, soy Cindy Juliet Suezca Guarín, estudiante de la Universidad Minuto de Dios del cuarto semestre de la carrera Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. El presente trabajo lo realizamos para el curso de Riesgos Biológicos con NRC 5439 presentado a la tutora Kiomara Ocampo. Somos integrantes del grupo 1, el cual está compuesto por Jessica Aragón, Lady Caterine Caballero, Natalie Quiroz Álvarez y Mónica Yepes. El tema que vamos a abordar es riesgo biológico en laboratorio clínico. Para entrar en materia, iniciaremos con la descripción del contexto laboral. El laboratorio clínico es un eslabón clave en el mantenimiento de la salud colectiva. Allí se realizan análisis clínicos de muestras biológicas, toma y procesamiento de muestras y entrega de resultados. El laboratorio clínico maneja algunas áreas. Estas áreas se dividen en diferentes, que la primera es la química sanguínea. Entonces la química sanguínea son aquellas pruebas de colesterol que abarcan el tema del potasio, el tema del sodio, el cloro y muchos otros más que contiene nuestro cuerpo. Tenemos también la hematología, que la hematología es el estudio de la sangre. Otra que tenemos también como área de laboratorio clínico es la bioquímica clínica. Esta se incluye para el estudio del metabolismo, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, el agua en el cuerpo y demás. La microbiología, que es la encargada del estudio de los microorganismos. También tenemos el análisis de biopsia, que ese es un procedimiento que consiste en extraer un tejido del cuerpo y se estudia a través de un microscopio. Tenemos también el área de esterilización, que este es un espacio donde se llevan los elementos y se les realiza una destrucción total de los microorganismos que se encuentran en esas superficies. Tenemos el área de medio cultivo, que es el lugar del laboratorio donde se estudian los nutrientes. Aquí se realizan los cultivos o se realiza todo el tema del estudio de los microorganismos. Seguimos con la identificación de riesgos en el laboratorio clínico. Allí podemos encontrar accidentes cortopunzantes, contacto vía percutánea y parenteral con muestras, biopsias y fluidos corporales contaminados. También podemos tener salpicaduras de sangre u otros fluidos contaminados, agitación por tubos de ensayo, apertura brusca de recipientes, uso inadecuado de las centrífugas. También podemos tener contaminación por vía aérea, respiratoria, al tener contacto con pacientes con enfermedades respiratorias. Igualmente, ingreso por vía digestiva de microorganismos por una mala manipulación de alimentos con las manos contaminadas. Y por último, accidentes por derrames en la ruta sanitaria, entre otros. Ahora, continuando con el tema, encontramos que también en el entorno laboral de un laboratorio clínico podemos encontrar microorganismos como lo son las bacterias. Este es un agente biológico el cual encontramos en este entorno laboral. Allí encontramos varios tipos de bacterias, como lo son la Clostridium tetani, la Salmonella, la Mycobacterium tuberculosis, entre otras. La Clostridium tetánica es la que nos lleva a padecer del tétano, que es una enfermedad. La Salmonella nos lleva a padecer de la salmonelosis y la Mycobacterium tuberculosis, la tuberculosis. Asimismo, podemos encontrar enfermedades como la difteria y la mediasis. Los hongos son microorganismos que se clasifican dentro del reino fungi o el reino hongo. Se caracterizan por ser con células eucarióticas. Esto quiere decir que tienen un núcleo definido. Los hongos pueden ser pluricelulares o unicelulares. Unicelulares podemos dar ejemplo como Candida albicans, y pluricelulares pueden estar en los mohos. A ellos les encantan las partes queratinizadas de nuestro cuerpo, como el cabello, la piel, las manos, los pies, las uñas.
Sin embargo, a ellos les encantan los lugares húmedos y oscuros de nuestro cuerpo. Dentro de la clasificación de los hongos, ellos pueden producir 4 diagnósticos dentro de nuestro cuerpo, como infección, alergia, toxicidad y la inmunosupresión. Nosotros también podemos definir de los hongos que ellos pueden ser muy letales para nuestro cuerpo. Ellos pueden liberar microtoxinas, que incluso esas microtoxinas pueden llegar a ser más patógenas que los mismos hongos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. A nuestro grupo nos correspondió los microorganismos que podemos encontrar dentro del laboratorio clínico. Para este caso, los hongos. Dentro de los hongos encontramos la Candida albicans. Esta se puede transmitir por medio de la vía dérmica, mucosas y parenteral, produciendo la candidiasis o moniliasis, que se puede verificar o se puede diagnosticar porque presenta las siguientes sintomatologías. Presenta eritema, secreción blanquecina, sensación de quemazón y prurito y dolor local. Bien. También encontramos el Rhizopus. El Rhizopus se puede contagiar de la siguiente manera. Se puede contagiar de manera respiratoria, dérmica y parenteral. Esto produce la enfermedad de mucormicosis o zigomicosis, representada por los siguientes diagnósticos o síntomas. Lesiones necróticas invasoras en la parte de la nariz, paladar, dolor, hipertermia, celulitis orbitaria, proptosis y rinorrea purulenta. Otra que también podemos encontrar dentro del laboratorio clínico, a las cuales se encuentran expuestos los trabajadores, es la Aspergillus. Esta se puede contagiar por los siguientes medios: respiratorio, dérmico y parenteral. La enfermedad que produce este hongo es la aspergilosis, representada por los siguientes síntomas: necrosis hemorrágica, infarto, hemóptisis, dolor torácico y disnea. La siguiente que encontramos es la Malassezia furfur. Esa se transmite por vía dérmica, provocando la enfermedad de dermatitis seborreica, piritiasis versicolor, foliculitis. Está representada por los siguientes síntomas: alopecia, manchas en la espalda, de color rojizo, o puede ser también de color marrón, inflamación de los folículos pilosos. También encontramos el Trichosporon. Este se transmite por vía dérmica. La enfermedad que nos produce es piedra blanca. La piedra blanca se caracteriza por los siguientes síntomas, que es una microsis crónica y asintomática en el tallo del pelo y nódulos de color blanquecino. También encontramos el Escedosporium. Este se transmite por vía respiratoria. La enfermedad que nos produce es el escedosporosis. Los síntomas que produce esta enfermedad son la micosis sistémica, micetomas, artritis, osteomelitis, sinusitis, onicomicosis y bolas fúngicas pulmonares. ¿Qué son los virus? Primero tenemos que entender que los virus no son seres vivos ni tampoco son microorganismos. ¿Qué hace un virus? Un virus necesita de un huésped para poder multiplicarse o replicarse. Este inyecta su ADN en la célula y saca copias del mismo. Por eso no se pueden reproducir y no son considerados como seres vivos. Algunos de estos virus y los más conocidos es el virus de la inmunodeficiencia humana, nombre de la enfermedad, el SIDA. Afortunadamente, pues existen algunos retrovirales para combatirlo. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque es uno de los virus más agresivos y destructor de células en el ser humano. También tenemos el virus del VHA, VHB, VHC. Estamos hablando de la hepatitis
A, B y C. La hepatitis A se transmite por contacto con las heces fecales cuando accidentalmente el portador se lo lleva a su boca. Ahí es donde se transmite. En el caso de la hepatitis B y C se transmite únicamente por contactos, por fluidos, semen, sangre, saliva, entre ellos. También tenemos el virus el poliovirus que causa la poliomielitis. Uno de los síntomas de la poliomielitis es la atrofia, la fatiga, la fiebre, la sensación de desmayo. Cuando hablamos de atrofia muscular, que en algunos casos puede causar incluso la muerte. También tenemos el rhabdovirus, que causa la enfermedad de la rabia. Esta rabia la transmiten los animales, puede ser un perro, una rata. Acá se puede producir un efecto, digámoslo, de zoonosis, que es cuando estos virus son transmitidos de animales a seres humanos. También tenemos el morbillivirus que causa el sarampión, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de estos síntomas? Sarpullido, fiebre, malestar y ataca muchas veces a los niños. También tenemos el ortomixovirus, que estamos hablando de la famosa gripa, que ya sabemos lo que causa: moco, estornudos, debilidad, a veces hasta dolor muscular. También tenemos el papilomavirus, que el nombre de la enfermedad es virus del papiloma humano. Este generalmente lo padece únicamente la mujer, pero puede ser tan agresivo que puede causar incluso cáncer de cuello uterino. También tenemos el variolavirus, que pues estamos hablando de lo que es la viruela, que causa dolor de espalda, diarrea, sangrado excesivo. Varicela zoster, que ya sabemos que es la varicela, donde puede causar incluso un sarpullido, ¿sí? Un sarpullido incluso, pero también puede causar pérdida del apetito, dolor de cabeza, entre otros. Algunos síntomas de la hepatitis B y la hepatitis C que no mencioné son la piel amarilla, ojos amarillos, dolor de cabeza, incluso muchas veces malestar estomacal. También tenemos el virus flavivirus que causa lo que es la enfermedad del dengue y es transmitido por el vector mosquito Aedes aegypti. Generalmente esta enfermedad solamente lo lleva la hembra. Entonces, estos son algunos de los virus que pues más conocemos y que pueden ser mortales. Recordemos que hay que tratar a todo virus como potencialmente infeccioso para tener todas las medidas de prevención, intervención para poder combatirlos. Sabemos, los parásitos pertenecen al reino animal. También se dividen en dos. Uno de ellos son los endoparásitos y los otros son los ectoparásitos. Entonces, como bien sabemos, los endoparásitos, estos se transmiten principalmente por vía fecal y vía oral. Y los trabajadores que tenemos como tal en el laboratorio clínico, que viven más expuestos a este agente biológico, son los bacteriólogos, teniendo en cuenta que ellos en su labor están manipulando muchos microorganismos, y también nuestros auxiliares de enfermería, que también pues, es personal que hace parte del laboratorio clínico. Algunos parásitos producen toxinas y de hecho pueden llegar a ser más dañinos que otros, ¿sí? Bueno, también tenemos los ectoparásitos, y que los ectoparásitos estos se encuentran principalmente sobre la superficie del huésped. El huésped puede ser pues obviamente la persona que va a transmitir o que va a llevar este agente biológico. La mayoría son llamados los hematófos. Entonces, hematófos quiere decir, hema viene de la palabra sangre y tofos viene de se alimentan de. Entonces, es natural de los parásitos que viven, permanecen siempre sobre un organismo huésped y se alimentan de este mismo. Lo que es la nariz, la boca y la parte de los pulmones. La otra vía de ingreso de este parásito es la vía dérmica, que es como tal todo el tema de la piel, ingresa pues por la vía cutánea. Otra de las vías de ingreso sería la vía digestiva, que la vía digestiva se compone de boca, estómago y lo que viene pues nuestros intestinos. Otra de esta vía, y pues como última, sería la vía parenteral, que esta consiste en heridas. Entonces, si el huésped tiene una herida abierta, una lesión en su piel,
ingresa por ahí este agente biológico, este parásito, creando pues una enfermedad. Vamos a hablar de los protozoarios. Los protozoarios son un conjunto de microorganismos que se hallan en un ambiente húmedo o acuático y que pueden considerarse microscópicos. Siguiendo con esto, aquí en la diapositiva podemos identificar varios tipos de protozoarios que se encuentran en un laboratorio clínico. Entre ellos están el Balantidium, la Giardia, la Cryptosporidium ssp, la Etamoeba histolítica y el Toxoplasma gondii. Vamos a describir cada uno de ellos y vamos a determinar la vía de ingreso y cuáles serían las causas para la detección del mismo protozoario en nuestro cuerpo. El Balantidium es un protozoario que ingresa por la vía digestiva. Puede ocasionar la enfermedad de la balantidiasis. Es una enfermedad causada por la ingesta de agua o alimentos contaminados. Podemos describir síntomas como diarrea, estreñimiento, heces con mucosidad o dolor abdominal y a veces náuseas. Aquí podemos ver un protozoario en la vía digestiva. Continuamos con la Giardia. La Giardia es un protozoario también que tiene la vía de ingreso por vía digestiva. La enfermedad que causa es la Giardia duodenalis. Podemos detectar sus síntomas en diarrea líquida y heces grasas. También puede aparecer fatiga, cólicos y eruptos. Aquí podemos ver ese protozoario también. La Cryptosporidium ssp tiene una vía de acceso diferente, fecal-oral. La podemos identificar o determinar por varias partes. O sea, es considerada, la enfermedad que causa es la criptosoporidiosis. Los tipos de protozoarios pueden ingresar por secreciones respiratorias del infectado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la persona cuando tenga contacto con alguna parte infectada o con algún infectado, con sus heces fecales, y se envíe las manos a la boca o tenga contacto con sus fosas nasales, ahí puede contagiarse. Continuamos con la Etamoeba histolítica. Este protozoario tiene vía de ingreso también digestiva. La enfermedad que causa es la Etamoeba histolítica, así también se llama la enfermedad. Puede transmitirse a través de alimentos o agua que se encuentre contaminada. Entonces aquí podemos ver el proceso, cómo se infectaría la persona con este protozoario. Continuamos con el Toxoplasma gondii. Este protozoario tiene vía de ingreso digestiva también y fecal oral. Puede contaminarse por medio de heces del gato. La enfermedad que ocasiona es la toxoplasmosis. El huésped principal de la gente, pues como lo decíamos anteriormente, es el gato. Los síntomas pueden presentarse como confusión, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de retinas y también pueden haber convulsiones. Adicionalmente, se puede verificar que estos tipos de protozoarios pueden permanecer en el cuerpo humano mientras no se realice una buena desinfección y no se utilicen pues barreras de protección. Acerca de la probabilidad de accidentalidad en laboratorio clínico. Se hizo un estudio en la ciudad de Yopal del año 2016 al 2018, donde de 124 laboratorios participaron 127. Esto nos arroja un porcentaje del 82.3% de participación. La tasa de respuesta de la encuesta realizada en Yopal para trabajadores fue de
114 sobre 124, o sea que hubo una muy buena tasa de participación para un porcentaje del 91.9%. También se estimó que para este año hubo un nivel de accidentalidad de 24.6%. ¿Qué significa esto? Que de 114 trabajadores encuestados se accidentaban 28, para un porcentaje del 24.6% de nivel de accidentalidad. ¿Cuáles fueron las principales causas? Dicen que el exceso de confianza fue el 36.4%, que fue el que más incidió para que las personas se accidentaran, porque decían que ya el exceso de confianza, ya no guardaban las agujas, valga la redundancia, en los guardianes, sino las dejaban por ahí, no le hacían una disposición adecuada a los residuos biológicos, y por esto muchas veces ocurrían estos accidentes. ¿Cuáles son las causas para el trabajador? Infecciones, alergias, efectos tóxicos, incluso la muerte puede llegar a causar un simple descuido, puede llegar a causar la muerte de un trabajador. Dejar una aguja sin el lugar adecuado en su guardián puede causar una tragedia en un laboratorio clínico o en los contextos donde se manejen agentes biológicos. ¿Cuál fue el nivel de ausentismo que se registró? Nosotros averiguamos y se habían hecho varios estudios acerca del nivel de accidentalidad, y esto fue lo que nos arrojó. Ausentismo no programado justificado 427, ausentismo no programado injustificado 790, para un total de 1.227. Estos se realizaron en 2 laboratorios clínicos donde la mayor participación fue el área de enfermería. Ausentismo no programado injustificado con aviso 215, sin aviso 334, indisposiciones de salud 241, para un total de 790 ausentismos que se presentaron en el año enero del 2007 a el 2008. En ese año se presentaron este nivel de ausentismo en 2 laboratorios. También la tasa de mortalidad. Se hizo un estudio porque no se hallaron datos concluyentes en laboratorios y se extrajo información general por muertes en personal del laboratorio de enfermeras, teniendo en cuenta la situación actual del SARS-CoV-2. Más de 600.000 enfermeras han muerto en todo el mundo por coronavirus. En Colombia en agosto del 2020 van 12.540 personas, de los cuales 15 de ellos pertenecen al personal de salud en Colombia. El 7% de todos los casos de COVID-19 se encuentran en los trabajadores de salud. Realizar un reporte de accidente de trabajo. Inicialmente este tema se rige por el decreto 1295 de 1994, que especialmente en su artículo 62 nos indica que todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad deberá ser reportado respectivamente por el empleador a la entidad administradora de riesgos laborales y a la EPS en forma simultánea, es decir, durante los 2 primeros días de la ocurrencia del evento accidente de trabajo o 48 horas. Uno de ellos es notificar el evento. Notificar el evento consiste en que el trabajador inmediatamente presenta el accidente de trabajo debe reportarlo a su jefe inmediato o área de seguridad y salud en el trabajo. Atención asistencial del trabajador. Este quiere decir que el trabajador debe recibir una atención médica inmediata, teniendo en cuenta que el accidente se ha presentado por riesgo por agente biológico. Entonces se debe remitir inmediatamente, ya que se debe intervenir por ser agente biológico. Reportar a la ARL, administradora de riesgos laborales, a la que esté afiliado el trabajador. Otro sería diligenciar el formato FURAT, que este formato es donde se incluyen los datos principalmente de la empresa, luego dice que con los datos de la persona que se accidentó y se continúa con los datos detallados del accidente que sufrió el trabajador. Entonces aquí se debe detallar el lugar del accidente, hora del accidente, fecha del accidente, lugar de la lesión y un detalle, algo muy detallado, un resumen muy detallado de lo que ocurrió en ese accidente de trabajo. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es el organismo encargado de la promoción y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, este organismo trabaja en pro con actividades de promoción y prevención,
que se informan y se divulgan a todos los trabajadores. La formación de este COPAS, teniendo en cuenta que somos un laboratorio clínico y aproximadamente manejamos de 10 a 49 trabajadores, quiere decir que se eligen los representantes, uno por parte del trabajador y uno por parte del empleador. Y esta votación o esta elección se realiza a través de votos, eligiendo pues un representante del trabajador y un representante de los empleados. También la duración de este comité es por 2 años, inmediatamente tan pronto se inicia con la votación hasta que se culmina pues el periodo según la normatividad. Porque es importante participar en las actividades del COPAS, porque aquí se apoya la ejecución de todas las actividades de promoción y prevención en pro de la salud y el bienestar de los trabajadores, siguiendo también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y apoya a las intervenciones y actividades del área de seguridad y salud en el trabajo, como inspecciones, investigación de accidentes de trabajo. Una de las funciones también de este comité es participar en las reuniones mensuales que se realizan y participar en todas las actividades. A continuación hablaremos de los residuos biológicos infecciosos y peligrosos. Para entender bien qué es un residuo peligroso e infeccioso, podemos describir los que son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, protozoarios, entre otros, y con suficiente grado de virulencia y concentración que puede producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. La disposición de residuos biológicos infecciosos en el laboratorio clínico se encuentran como biosanitarios y cortopunzantes. Los biosanitarios son todos aquellos elementos, instrumentos utilizados durante la ejecución de procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica o fluidos corporales de paciente humano, tales como apósitos, aplicadores, algodones, drenajes, mechas, guantes, placas, entre otros. Y en los cortopunzantes podemos encontrar todo lo que son agujas, restos de ampolletas, bisturís, láminas, todo lo que puede cortar o punzar. Y estos son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo o infeccioso. En la normatividad aplicable para la disposición de estos residuos podemos encontrar la Resolución 1164 del 2002, en la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión de los Residuos Hospitalarios y Similares, y el Decreto 351 de 2014, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generales en la atención en salud y otras actividades. Para el manejo de residuos peligrosos e infecciosos, podemos determinarlos de la siguiente manera. Primero, su generación. Segundo, su segregación. Tercero, una desactivación. Cuarto, el almacenamiento. Quinto, una recolección externa. Sexto, un tratamiento. Y finalmente, la disposición final. Para la disposición de residuos infecciosos es importante la utilización de los elementos de protección personal para realizar los procedimientos de limpieza, desinfección y elementos. El personal encargado para la entrega de los residuos del laboratorio debe utilizar los elementos de protección personal. Los residuos deben ser retirados cuando la caneca esté llena a las 3/4 partes de su capacidad. Deben retirarse los residuos también cuando la caneca se encuentre sucia por derrames de fluidos. Se debe entregar a la ruta sanitaria interna por tipo de residuo para evitar la mezcla. No debe trasvasarse los residuos en un recipiente a otro, debido al carácter de peligrosidad de los residuos manipulados. Se deben retirar del contenedor, hacerle un nudo o amarrar, etiquetar con el nombre del área de procedencia y fecha, y se deben presentar las bolsas bien selladas para evitar derrames durante la ruta sanitaria. Debemos saber que el movimiento interno de residuos consiste en la recolección y traslado de residuos desde el sitio de generación hasta el cuarto de almacenamiento central para su posterior entrega a empresas externas especializadas y contratadas por el laboratorio para la recolección y disposición final de los residuos. Segregación de los residuos. En el laboratorio los residuos se clasifican, se identifican con su respectivo etiquetado de residuos peligrosos e infecciosos, el cual lleva el símbolo del riesgo biológico, el nombre del tipo de residuo que contiene, la fecha, el nombre del laboratorio o área de donde se generaron los residuos,
y su identificación por proceso. En este caso, como lo indica el decreto 1076 de 2015, se señala con el Y1 para desechos clínicos resultantes de atención médica prestada en hospitales médicos y clínicas. Asimismo, todos los residuos se recolectan en diferentes puntos del laboratorio. Estos se disponen en bolsas rojas plásticas de polipropileno de alta densidad, resistentes, de un calibre de 1.4 milésimas de pulgada. Las canecas o contenedores son de material plástico rígido, livianas, de color rojo, con tapa para su adecuado cierre, ojalá herméticas. Estos recipientes deben ser lavados, desinfectados y secados 2 veces por semana. Los recipientes o guardianes que se usan en el laboratorio clínico son elementos en los que se introducen elementos cortopunzantes. Estos deben llevar su etiqueta donde indique el tiempo de reposición, el origen, la fecha. Estos guardianes solo se llenan hasta las 3/4 partes de su capacidad y a un tiempo máximo de 2 meses. Y se procede a retirarlos de su lugar de ubicación. Estos no deben tener líquidos, no deben contener líquidos en su interior y se deben entregar herméticamente cerrados, sellados a la ruta sanitaria interna para evitar accidentes al momento de ser transportados. Después de la segregación de los residuos infecciosos y peligrosos del laboratorio, viene la desactivación de los residuos. Estos deben ser sometidos a desactivación en autoclave antes de ser descartados. También tienen una desactivación química, que es la desinfección que se hace mediante el uso de germinicidas, tales como armonios, cuatemarios, formaldehído, glutaldehído, iodoforos, entre otros, en condiciones que no causen ni afecten negativamente al medio ambiente y a la salud humana. Estos métodos son aplicables a materiales sólidos y compactos que requieren desinfección de superficies como los cortopunzantes, espéculos y material plástico o metálico desechable utilizado en procedimientos de tipo invasivo. En los guardianes se agrega una solución de desinfectante como peróxido de hidrógeno del 20 al 30%. Se deja actuar no menos de 20 minutos para desactivar los residuos. Se vacía el líquido en un lavamanos o en un vertedero y se sella el recipiente introduciéndolo en bolsa roja rotulada como material cortopunzante. Se cierra, se marca y luego se lleva al almacenamiento para la recolección externa, como lo indica la resolución 1164 del 2002 en el numeral 7.2.4.2. Para la desactivación es importante la utilización de elementos de protección personal, como lo son máscara completa con respirador, guantes, mosquetero tipo industrial, botas plásticas, bata antifluidos o delantal plástico de PVC. Después de la desactivación de los residuos infecciosos y peligrosos del laboratorio, estos son llevados al lugar de almacenamiento de residuos. El laboratorio cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento de los residuos. Estos lugares tienen suficiente iluminación, ventilación natural, las paredes y pisos son óptimas, son fáciles para la limpieza y la desinfección. El cuarto de almacenamiento está provisto con un punto de agua drenaje y pendiente regular para la evacuación de los vertimientos o líquidos que puedan generar este tipo de residuos. Asimismo, cuenta con energía eléctrica y rejillas de aislamiento, malla para evitar el ingreso de vectores. Está señalizado de acuerdo al tipo de residuo y tiene acceso a un equipo extintor multipropósito o ABC. También en este lugar de almacenamiento se encuentra con un acceso restringido mediante candados con llave a cargo del personal responsable de la ruta sanitaria interna. Después del almacenamiento llega una empresa contratada por el laboratorio, como lo es Ecocapital, verifica que se hayan segregado de manera adecuada los residuos biológicos infecciosos y peligrosos, igualmente que se encuentren almacenados en los cuartos donde se cuente con la ventilación adecuada, que las bolsas no estén en el piso sino en un soporte o estén dentro de las canecas, que estén perfectamente rotuladas, que en cada rótulo estén los datos. Una vez que ellos verifican que eso está perfectamente correcto, proceden a pesarlos. Cada residuo tiene un peso establecido.
el cual se diligencia en el acta de recolección de residuos, en donde va discriminado cuánto pesan los biosanitarios, cuánto pesan los cortopunzantes, y ellos llevan todos estos residuos como disposición final a la incineración. Todos los residuos biológicos infecciosos y peligrosos, su disposición final es la incineración. Esto significa que van a ser quemados, ya que se llevan hacia las afueras de Bogotá, a unos lugares que tienen altos hornos a más de 1300 grados centígrados, lo que garantiza que todos estos residuos efectivamente se reduzcan a cenizas para evitar dejarlos en rellenos sanitarios, con el fin de evitar que los roedores, los insectos se paren allí y se puedan llevar todas esas infecciones o todos estos agentes infecciosos a las casas y constituir un problema para la salud pública. Los elementos de protección individual son consideradas barreras físicas que permiten que el trabajador no se contagie con los fluidos que maneja en el laboratorio clínico y con los materiales que se encuentren contaminados. Entre los elementos de protección individual podemos encontrar un gorro sanitario stretch con velilla, que es este que estamos observando acá, unas gafas antiempañantes nitrilo Estel Pro, son estas que se encuentran aquí a este lado, una pantalla de protección B1, que es la que tenemos aquí, y una mascarilla Estel Pro FFP2, que es esta que se encuentra aquí. Los elementos los encontramos organizados de cabeza a pies. Entonces continuamos con una mascarilla FFP1 sin filtro o sin válvula de exhalación. También se puede conocer como sin válvula de exhalación. Otra mascarilla es una Delta Plus FFP3. Esta sí tiene válvula y adicionalmente es de 3M. Su válvula es M1300. Es una válvula que permite que el trabajador pueda respirar mejor y pues no presente contagio al momento de tener el laboratorio. En esta otra mascarilla, es una mascarilla quirúrgica desechable. Es así, únicamente es para uso temporal del trabajador. Esta mascarilla es una mascarilla higiénica desechable, también considerada para un periodo de tiempo bastante corto mientras el trabajador se encuentre pues en el laboratorio clínico. Seguimos con los tipos de guantes. Los guantes, como podemos ver acá, desechable de nitrilo azul sin polvo. Este que tenemos acá es un desechable de látex natural. Por este lado tenemos unos guantes desechables de vinilo o PVC y unos guantes desechables de polietileno. El trabajador generalmente utiliza estos guantes por un periodo de tiempo también muy corto, ya que estos guantes presentan sudoración excesiva en las manos. Deben utilizar por lo menos unos 2 o 3 pares al día, dependiendo del uso en que se encuentren en el laboratorio. Por otra parte, tenemos un traje Tyvek. Este traje es considerado de bioseguridad, permite que, como su antifluido permite que no se generen fluidos corporales o que le ingresen en la ropa del trabajador y que se pueda contaminar. Tenemos un cubre zapatos desechable en polietileno. Este cubre zapatos también es como el polietileno también ayuda a que el zapato no se contamine o no genere contaminación cruzada y pueda llevarse los residuos que se generan en el laboratorio a su casa o los pueda esparcir más. Por otro lado tenemos un zapato de trabajo antideslizante de microfibra que permite la estabilidad del trabajador en su área de trabajo, que no se vaya a deslizar con el piso que se utiliza en el laboratorio y que permita mantenerse firme. Por último tenemos unas botas de trabajo antideslizantes con suela de PVC.
Estas botas de trabajo también nos permiten proteger los zapatos del trabajador y proteger la ropa que lleva, ya que es una bota pues bastante amplia y larga. De las medidas de prevención en la fuente, en el medio y en el individuo. Cuando hablamos de medidas de prevención, van encaminadas precisamente a salvaguardar la vida del trabajador, el que trabaja en este laboratorio clínico, ya sea enfermera, biólogo o la función que desempeñe. Hay tres: fuente. La primera es la fuente. ¿La fuente qué es? Es el origen, es desde donde inicia el diseño del proceso. Si hay que tomar medidas de intervención, se pueden hacer con tal de proteger la vida de los trabajadores. ¿Cuál podría ser una prevención en la fuente? Podría ser sustituir un agente peligroso por uno que lo sea menos. Esto se llama sustitución. También podríamos manejarlo como todo agente infeccioso. Todo se tiene que manejar como peligroso, porque como su nombre lo dice, es infeccioso, manejarlo como potencialmente infeccioso. También estamos hablando de otra medida de prevención, que es el medio. ¿El medio qué es? El medio está como entre la mitad entre la fuente y el trabajador, porque es el medio ambiente donde trabaja el empleado. Acá, ¿qué medidas podríamos tomar? Uno es la desinfección de las superficies. Esta podría ser una. Dos, podría ser una adecuada ventilación en la zona donde el trabajador se está desempeñando. Y tres, estaríamos hablando del individuo. ¿Cuál es la medida de prevención? Una es las vacunas. ¿Por qué? ¿Vacunas contra qué? VHA, VHB, VHC. ¿Por qué? Porque con estos agentes es donde la mayoría del tiempo los biólogos, las enfermeras están teniendo contacto con este tipo de agentes. La inmunización es una forma de prevenir que el empleado sufra un daño irreparable en su organismo. Por eso es tan importante implementar estas fuentes en cada laboratorio clínico que desempeña estas labores. Capacitación sobre riesgo biológico es la estrategia que nos permite alcanzar los objetivos de la seguridad y salud del trabajo. En cuanto a preparar a los trabajadores para que realicen actividades en pro de la prevención de riesgo biológico. Esta capacitación, el plan de capacitación debe abarcar el 100% de las áreas del laboratorio clínico y de los trabajadores del laboratorio clínico. También tenemos algunos objetivos. Uno de ellos es cumplir la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Otro es realizar el seguimiento de los riesgos por agente biológico e inmediatamente implementar medidas de control. El siguiente es implementar las medidas de prevención y control para la eliminación y control de la exposición a riesgo biológico. El plan de capacitación también cuenta con unas temáticas en cuanto a temas de riesgo biológico que se les debe editar a los trabajadores que tienen un nivel de exposición a este riesgo. Una de ellas es la prevención de accidentes de trabajo. Tenemos que dictar estas capacitaciones a los trabajadores para que ellos sepan a qué riesgos están expuestos. Otras son las normas de bioseguridad en riesgo biológico para que los trabajadores sepan cómo actuar ante el agente al cual se están exponiendo. Otra temática es la conducta a seguir en cuanto a un accidente de trabajo por material cortopunzante, precauciones con la manipulación y el traslado de residuos de materia clínica, teniendo en cuenta que hay personas que no saben cómo transportar o trasladar estos laboratorios y se pueden presentar accidentes de trabajo. Y por último podríamos dar un tema sobre capacitación de elementos de protección personal, teniendo en cuenta que también se han presentado muchos accidentes de trabajo por el no adecuado uso de estos elementos. En el plan de capacitación sobre riesgo biológico tenemos los indicadores de cobertura en capacitación y resultado de trabajadores capacitados. Entonces, el de cobertura de capacitación consiste en evaluarlo desde número de capacitaciones ejecutadas sobre el número de capacitaciones programadas. Es decir, que a inicio de año siempre manejamos en el plan de trabajo una cantidad de capacitaciones y la idea es cumplir con el 100% de estas. Y el otro es el resultado de trabajadores capacitados. La idea es medir qué cantidad de trabajadores se capacitaron sobre el número de trabajadores que abarcan el laboratorio clínico.
En cuanto a exámenes médicos ocupacionales, tenemos en cuenta que esos exámenes son unos actos médicos que se realizan a todos los trabajadores, ya sea examen de ingreso, examen periódico ocupacional, para mirar el estado de salud de los trabajadores y de esta manera realizar medidas de intervención en donde podemos identificar una enfermedad de origen común o enfermedad de origen laboral, y de esta manera también se pueden intervenir. Los exámenes médicos ocupacionales nos lo rige la resolución 2346 de 2017, el decreto 1072 de 2015 y el Código Sustantivo de Trabajo, que también indica la obligatoriedad de los empleadores en la realización de sus exámenes médicos ocupacionales. La utilidad de los exámenes médicos está en permitir el nivel de salud física y mental y social de los trabajadores, disminuir costos de ausentismo laboral, mejorar el nivel de productividad de los trabajadores, obtener un conocimiento amplio de la condición en la que está trabajando este personal de laboratorio clínico, y un acompañamiento exhausto al estado de salud de los trabajadores luego de que el médico ocupacional emita unas recomendaciones de salud. Los exámenes médicos ocupacionales que se vienen realizando, uno es el de preingreso, que se le realiza a todo el personal que va a ingresar a trabajar. El siguiente es el ocupacional periódico, que se realiza más o menos cada año y se puede realizar ya sea por cambio de ocupación o simplemente por realizar el examen de manera anual. Evaluaciones por reintegro laboral, que se realiza después de una incapacidad laboral, y evaluaciones médicas ocupacionales de egreso, que se realizan a todos los trabajadores que terminan sus actividades laborales en la empresa, en este caso en el laboratorio clínico. Los exámenes que realizamos para el personal que va a ingresar a laborar en el laboratorio clínico es el examen de serología, que incluye virus de la hepatitis B, virus de hepatitis C y VIH. Y tenemos un hemograma completo, que consiste en medir los glóbulos rojos que llevan el oxígeno a las distintas partes del En el cuerpo. esquema de vacunación que se ha implementado para el personal de salud encontramos triple viral, que esta nos previene las enfermedades de sarampión, rubiola y parotiditis. También tenemos la Tdap, que esta previene la difteria, tétano y citoferina. Encontramos parenteral de polisacárido pi o oral atenuada Vivotif, que previene la fiebre tifoidea. Encontramos también de polisacáridos conjugadas, que nos previenen la enfermedad de meningococo, polisacárida de 23 serotipos y conjugada 13 cepas de Streptococcus pneumoniae, que nos previenen el neumococo. Continuamos con los protocolos de limpieza. En ellos podemos encontrar que nos brindan un mantenimiento preventivo para la vida útil de todos nuestros dispositivos y nuestras herramientas que manejamos en el laboratorio clínico. La utilidad general de este protocolo es establecer diagramas de flujo que sean entendibles para los colaboradores y sea de fácil acceso para que realicen la limpieza adecuadamente de todos los implementos que manejan dentro del laboratorio. ¿Qué limpiamos? Limpiamos utensilios, herramientas, químicos, neveras y todo aquello conocido como instrumentos del laboratorio que puedan incluirse dentro de nuestro equipo de limpieza. ¿Cómo limpiamos? Se realiza la limpieza de todas las superficies de trabajo, paredes, suelos, escritorios, durante un periodo de tiempo prolongado. ¿Con qué químicos? Debemos utilizar una solución de detergente y de agua. El detergente debe contener unas enzimas específicas para poder realizar la limpieza adecuadamente. ¿Cuándo limpiamos? Se debe realizar la limpieza por lo menos 3 veces al día. En caso de que no se realice las 3 veces al día, por lo menos sí realizarlo cada vez que se termine una actividad o se acabe de hacer algún procedimiento. ¿Quién realiza la limpieza?
Para esto se debe seleccionar una sola persona que sea pues la suficiente para limpiar todo el laboratorio clínico. Sin embargo, es necesario que cada persona que limpie sus herramientas de trabajo para su mayor limpieza y su mayor conocimiento. Los elementos y herramientas que debemos utilizar para la limpieza es agua y detergente. Como anteriormente lo había dicho, el detergente debe tener unas enzimas específicas para eliminar bien para realizar adecuadamente la limpieza. Los protocolos de limpieza, tenemos uno que es para el laboratorio específicamente, es un diagrama de flujo como lo podemos observar, de fácil entendimiento para los colaboradores. Asimismo tenemos un protocolo o un procedimiento de limpieza para cada instrumento que se utilice en el laboratorio, para también de fácil entendimiento de sus colaboradores. Por último, se puede revisar que se debe utilizar detergente con las enzimas específicas que rompen las moléculas de proteínas, eliminando manchas de residuos orgánicos como fluidos. Dentro de los protocolos de desinfección, encontramos que este proceso puede ser de manera física o de manera química, donde se destruye la mayoría de microorganismos, pueden ser patógenos o no patógenos, los cuales se clasifican según su actividad antimicrobiana. Existen 3 grupos, un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Dentro del nivel bajo encontramos que inactiva los microorganismos en su forma vegetativa, a excepción de los microorganismos resistentes, microbacterias y esporas bacterianas. En el nivel medio encontramos que esto inactiva los microorganismos en su forma vegetativa como los hongos, los virus y el Mycobacterium tuberculosis. En el nivel alto encontramos que este destruye los microorganismos a excepción de las esporas. Para este proceso hay algunos desinfectantes que pueden aniquilar algún número de esporas. Sin embargo, este proceso tiene que ser sometido a una prueba y debe durar entre 24 horas expuesto al desinfectante. Dentro del nivel físico encontramos la pasteurización. En esta pasteurización ingresamos o metemos el equipo cuando el agua esté en ebullición más o menos a 80 a 100 grados centígrados. En este proceso no se elimina algunos gérmenes termorresistentes, algunos virus y tampoco es esporicida. Dentro de los medios químicos encontramos el glutaraldehído al 2%. Esto es una solución acuosa. Siempre los textos nos indican que cuando el líquido está activado no debe perdurar más de 14 días. Dentro de los 30 minutos que se sumerge el equipo, elimina virus y bacterias. En la media hora que se sumerge el equipo, elimina esporas de hongos. Siempre este desinfectante se utiliza para aparatos o equipos que no pueden ser sometidos a altas temperaturas. Y encontramos el hipoclorito de sodio. Este es un desinfectante universal que se utiliza para todos los microorganismos. Disminuye su eficacia cuando está expuesto a la luz o cuando lleva mucho tiempo de haberse activado. Comercialmente, cuando se adquiere el hipoclorito de sodio, debe estar en envases oscuros. Es ideal para remojar el material usado antes de ser lavado y este nos inactiva las secreciones como las heces fecales o la orina. Del hipoclorito de sodio, que es importante resaltar, no se debe utilizar más de 30 minutos, ya que es altamente corrosivo. No se debe conservar en envases abiertos a más de 12 horas, ni estar expuestos a la luz, y debe estar o prepararse en un lugar ventilado.
Dentro de los protocolos de esterilización encontramos que este elimina todos los microorganismos. Microorganismos como cuáles encontramos como las que están como materia vegetativa, esporas, virus lipofílicos e hidrofílicos, parásitos, hongos que se encuentran en objetos inanimados. En el proceso de esterilización, el material debe estar completamente limpio. A las temperaturas que se deben exponer para calor húmedo oscilan más o menos entre los 121 grados a los 132 grados centígrados. Dentro del autoclave, la presión de la cámara de esterilización debe ser de 15 libras por pulgada cuadrada. Este proceso coagula las proteínas de los microorganismos provocando su eliminación. Las recomendaciones para este proceso es que todo el material debe estar limpio. Si hay una costra de suciedad, el proceso no va a funcionar porque no penetra esa suciedad. Adicionalmente, el vapor debe rodear o debe alcanzar a todo el material que nosotros ingresamos. Por eso es importante no llenar excesivamente el autoclave, sino que esté bien distribuido para que ese vapor alcance a todas las partes y alcance a esterilizar todo el material.